Tiene ahora el uso de la tribuna también, hasta por 10 minutos, la maestra Silvia Irene Schmelkes del Valle. Adelante. Buenas tardes, distinguidos senadores, distinguidas senadoras, colegas, pues para mí también es un honor poderme dirigir a esta alta tribuna. Yo he trabajado en investigación educativa desde 1970, desarrollando estudios relacionados con la calidad de la educación básica, la educación de adultos y la educación intercultural. Mi primera investigación en 1971 fue una evaluación de las escuelas radiofónicas de la Tarahumara. Esta experiencia marcó mi preocupación por la equidad en la educación. En el año de 1996 se publicó mi estudio sobre la calidad de la educación primaria en México, que basó sus conclusiones en la aplicación de pruebas, en este caso de competencias para la vida, a estudiantes de cuarto y sexto grados de primaria. Ahí pudimos dimensionar por primera vez la enorme desigualdad en los resultados de la educación primaria en nuestro país. Entre 2001 y 2007 fui coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, desde donde intenté definir políticas para ofrecer una educación cultural y lingüísticamente relevante a los indígenas a todos los niveles educativos y a toda la población una educación con enfoque intercultural. Participé en el equipo de transición en materia educativa que convocó el entonces presidente electo Vicente Fox. Me correspondió, entre otras cosas, elaborar el borrador de la propuesta de creación del INE, que fue presentado y asumido prácticamente en su totalidad, con la excepción de la autonomía que recién ahora se logra por el gobierno en turno. Fui miembro del Consejo Técnico del INE entre 2002 y 2008 y nuevamente entre 2010 y 2012, por lo que he seguido de manera muy cercana su trayectoria y he sido parte de la misma. A lo largo de mi vida profesional, mi principal preocupación ha sido la falta de equidad educativa en nuestro país. Me ha ocupado conocerla, dimensionarla, tratarla de explicar y tratarla de atender mediante el diseño de política pública, desde la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, y a través de proyectos de intervención educativa en zonas indígenas, en marcha actualmente en los estados de Yucatán, Chiapas y Guerrero, poniendo a prueba hipótesis acerca de vías posibles para la disminución de esta desigualdad. El INE tiene entre sus propósitos evaluar la equidad de la educación. De resultar electa a la Junta de Gobierno, yo quisiera poner mi experiencia al servicio de este propósito de manera especial. Una causa importante de la inequidad educativa es la falta de relevancia de la educación que reciben los alumnos, lo que conduce al abandono del sistema de muchos de ellos, sobre todo de los más pobres y de los que pertenecen a culturas distantes de la nacional. Esto es consecuencia de la homogeneidad de las políticas públicas en materia educativa, desde el currículum hasta la concepción de la organización escolar, pasando por la formación docente. Entre los sectores más perjudicados por este trato homogéneo están los indígenas, que representan el 15% de la población nacional si atendemos al criterio de autoadscripción utilizado en el Censo Nacional de Población de 2010. La evaluación también corre el riesgo de pretender homogeneizar propósitos educativos y de basar sus juicios en criterios que no toman en cuenta la diversidad. De trabajar en el INE, me gustaría mucho poder atender la cuestión de la evaluación en condiciones de diversidad cultural y lingüística, pero también de diversidad en las condiciones del ejercicio de la práctica docente. Así, equidad y diversidad serían mis principales propósitos y, por tanto, aportes de formar parte de la Junta de Gobierno del INE. La evaluación formativa de docentes ha sido también una de mis preocupaciones recientes. Con Carlos Mancera y como consecuencia de una petición de la SEP a la OCDE, formulamos una propuesta de evaluación de docentes centrada en el conocimiento de su práctica, cuyo propósito, además de distinguir niveles de desempeño docente y reconocer a los buenos docentes, era fundamentalmente el de tener elementos para ofrecer a los docentes una formación continua que permitiera mejorar su práctica. Esto en el entendido de que la calidad de la educación no mejora con la evaluación. Esta sin duda dimensiona el problema y señala diferencias y brechas, pero la calidad de la educación más bien mejora como consecuencia de la transformación de la práctica docente. Las orientaciones que se derivan de esta visión
son las que considero que el INE tendría que formular a la SEP a fin de que ésta evalúe a sus docentes y pueda ofrecerles la formación adecuada para que mejoren su práctica y con ello la calidad de los resultados de aprendizaje de sus alumnos. Desde la perspectiva de la gestión, una de las prioridades que yo asumiría de trabajar en el INE sería la definición colegiada de la mejor forma de defender y aprovechar la oportunidad histórica que le da la autonomía. El INE, que yo tuve la oportunidad de conocer de cerca en estos últimos 10 años, tuvo en los hechos una autonomía porque construyó una gran solidez técnica y defendió su aplicación. La solidez técnica de las evaluaciones del INE es condición para ahora darle sustento y credibilidad a la recién otorgada autonomía. Es ella la que permitirá defender al INE de la injerencia de intereses de grupos diversos y de la propia Secretaría de Educación Pública. Por eso me parece que el INE debe crecer, pero a un ritmo que le permita ir consolidando su capacidad y calidad técnica. Un reto fundamental que tiene el INE y que en su historia pasada no ha logrado enfrentar con éxito es la comunicación eficaz de los resultados de sus evaluaciones y de las implicaciones de las mismas. Las propias autoridades educativas utilizan poco los resultados de las evaluaciones del INE y por lo mismo su impacto en el diseño de políticas ha sido menor al esperado. La sociedad en general los conoce poco y por lo mismo no se ha convertido en fuente de presión sobre autoridades educativas para modificar políticas y programas. Y quizás lo más preocupante es que a pesar de esfuerzos conocidos por lograrlo, los docentes tampoco han derivado provecho de lo que las evaluaciones les sugieren respecto de su propia práctica. Este reto habría que asumirlo con toda seriedad y convertirlo en prioridad. Ello también abona a la credibilidad de su autonomía. Por último, el nuevo gran reto del INE es coordinar el Sistema Nacional de Evaluación. Esto no se ha hecho, está por construirse. Implica darle coherencia a la evaluación de políticas, programas, instituciones, agentes, procesos y resultados. Implica intentar respondernos de forma integral a la pregunta de qué tanto en México se avanza en el cumplimiento del derecho a la educación de todos sus habitantes. La Junta de Gobierno tendrá que darse a la tarea prioritaria de la conceptualización de dicho sistema, de la definición de sus partes y de la coordinación de sus acciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Schmelk, es muy gentil.